bienvenidos al tiempo que para nosotros es realmente un tiempo de dar culto. Es un tiempo de dar inicio al fin de semana centrándonos en Cristo, centrándonos en la palabra, centrándonos en la gracia, centrándonos en la identidad que Dios nos ha dado. Y esa es la razón por la cual nosotros como atalayas velamos por el mover espiritual del fin de semana. Porque si hay alguien que esté atento, uno solo que esté atento, en oración, sabiendo cómo el fin de semana es un caldo de cultivo para la obra de Satanás. Entonces, conscientes de esa verdad espiritual, nosotros podemos estar orando y aunque una sola persona ore, centrado en el pacto, las obras del reino de Dios se manifiestan por la gracia y la misericordia, o en gracia y en misericordia de Dios, dándole salvación, liberación, sanidad y nueva vida a este mundo que está absolutamente separado de Dios. Y en estos dos pasados viernes hemos estado hablando de cómo experimentamos en nuestro día a día, cómo podemos experimentar nosotros el pacto. ¿Cómo es que nosotros nos podemos agarrar a una palabra, a la palabra de Dios cuando nosotros no vemos a Dios? Sin embargo, la palabra, y ahí viene la fe, la palabra dice que dice en Isaías 66, versículos 1 y 2, que el cielo es el trono de Dios. Lo dice el mismo Dios. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y cuando hacemos así pensamos, la grandeza de Dios, y aún Dios dice, miraré a los pobres y humildes en espíritu. Y es que nosotros por eso es que hablamos del sistema espiritual y del mundo espiritual, que nosotros decimos, ¿cómo vemos a las personas? Son pobres en espíritu. Y ser pobre no tiene nada que ver con lo material, sino que hay personas que aún no teniendo nada material son orgullosas y altivas. Y hay otras personas que teniendo todo lo material, pues tienen un corazón inclinado a dar y también a recibir un consejo, por decir algo. Y entonces hablamos de la experiencia de Moisés. ¿Por qué hablamos de esta experiencia? No porque estemos viendo la grandeza de lo que ocurrió. El Mar Rojo se abrió. Pues sí, el Mar Rojo se tenía que abrir. El Mar Rojo se tenía que abrir porque Dios no iba a permitir que habiendo sacado él al pueblo de Israel de Egipto, ahora le iba a poner a sus hijos, los iba a dejar que los egipcios con los carros, con todo el poder que ellos tenían material, se humillaran a los hijos de Dios. Por eso Dios no permite que sus hijos sean humillados. Por eso es que se abre el Mar Rojo. Que por la fe de este, por la fe de aquel, no es por el amor y la gracia de Dios. O sea, lo saqué de Egipto y ahí sí, lo saqué y ahora me olvidé de ustedes, lo voy a dejar aquí para que vengan y los maten los egipcios ahora aquí. No tiene sentido, porque es que Dios es vivo y es real. En esa experiencia de Moisés nació un nuevo líder, nació un remanente. Y cuando digo nació no significa porque que físicamente haya nacido, sino porque espiritualmente nació un Josué. Y entonces Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y en ese decirle, como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice, con la manifestación de mi gloria, a través de que ustedes asienten los pies, los sacerdotes. Por eso es que los líderes somos tan importantes. Y es que el hombre que tiene la vida evangelista es una persona que muere al mundo y tiene un sentido claro de vivir. Y eso fue lo que pasó con Josué.
Josué vio la experiencia de Moisés, vio la gracia de Dios con Moisés, vio el respaldo del trono de Dios a Moisés y cuando se ve él delante de Dios, ¿cómo no va a confiar en un Dios que le dice, como estuve con Moisés, así voy a estar contigo? Ay, ¿cómo estuviste con Josué, con Moisés, perdón? Como dijo Tomás, ay, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo puedes saber, podemos saber el camino? Josué no dijo eso. Y por eso vimos la experiencia de los sacerdotes tomando la palabra que Dios le dio a Josué. Y Dios le dio una palabra para los sacerdotes y le dio una palabra para el pueblo. Pero cuando nuestros pies se afirman en la palabra, cuando nuestros pies se afirman en la verdad de Dios, no hay nada que esté cerrado para nosotros. Porque el Espíritu de Dios nos da a nosotros el privilegio de revelar todo lo que está oculto. Fíjense ustedes que le estoy hablando de la experiencia de ellos, pero le estoy hablando de la experiencia de hoy para nosotros, dentro de la palabra del Señor. Y hoy, para, para hoy es, hoy es el último viernes que nosotros tenemos el discipulado como tal de iglesia por este año, porque el próximo viernes es la vigilia, ¿sí? Y como estamos con los horarios bastante cortos por el cambio de horario que tenemos acá, entonces no vamos a tener el discipulado la próxima semana, sino que vamos a tener la vigilia. Y por eso estamos cerrando este año con estos tres mensajes que están dedicados a cómo experimento la vida en Cristo, cómo experimento la palabra, cómo es que yo puedo experimentar que Dios está conmigo, que está caminando conmigo. Y es que tenemos que saber por qué Dios camina con nosotros y para qué. ¿Por qué Dios está conmigo? Porque me llamó y me dio una misión. Entonces, ¿para qué está conmigo? Para cumplir esa misión. Y esa misión es preparar la tierra para la segunda venida del Señor. Por eso es que estoy tomando estos mensajes de cómo Dios, a través de Moisés y a través del pacto del día de la Pascua, del derramamiento de la sangre del Cordero sin mancha, fue que salió el pueblo de Israel de Egipto, salió de la esclavitud. ¿Y cómo entonces saliendo de la esclavitud y muriendo los que no pudieron aferrarse al pacto, los que no quisieron aferrarse al pacto, los que no se doblegaron ante Dios, los altivos, murieron en el desierto, porque vivieron vidas de desierto y murieron en el desierto? ¿Ves? Vidas donde no fluye el poder del Espíritu. Tienen salvación, creen en Dios, pero su yo está primero. Su interés por lo material está primero. ¿Cuánto hay para eso y cómo quedo yo ahí? ¿Ustedes entienden eso, hermano Alberto? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto hay para eso y cómo quedo yo? ¿Cómo queda mi Génesis 3 ahí? Yo primero, yo primero. Entonces, por eso estamos hablando, estamos nosotros en una época paralela a Moisés, a la época de Moisés, a la época de Josué, a la época de Caleb. Yo creo definitivamente que sí. Con una gran, con gran privilegio. El Mesías vino, cumplió la obra de salvación, nos salvó, nos reconcilió con el Padre, pero nos dio el último mensaje de púlpito, un mensaje concentrado durante 40 días. El poder del Monte Calvario, el privilegio de vivir aquí en la tierra el reino de Dios y el poder de la vida de Jesús en nosotros
a través del Espíritu Santo que nos levanta como testigos. ¿Testigos dónde? En todo lugar en la tierra. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Él, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para ser los embajadores del reino. ¿Para qué necesitábamos un embajador si no tuviéramos ciudadanía? ¿Para qué embajadores? Pero nosotros tenemos la ciudadanía celestial. Y por eso es que tenemos que quitar el cartón que tenemos aquí. Acartonados así, acartonaditos. Tenemos que quitar la cáscara para que cuando quitamos la cáscara nos podemos comer el banano. No podemos decir el cambur, Karen. Nos podemos comer el banano. Pero usted la da con la cáscara y usted sabe que ese es un banano. Pero lo puede disfrutar realmente. La suavidad, la dulzura, la textura. Por eso es que el misterio del Dios Trino, el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, es la felicidad y el disfrute como era en un principio del huerto del Edén. Ese es el misterio. El misterio es que Cristo abrió ese reino de los cielos para nosotros y que esto es una verdad absoluta, hermanos. Le decía yo en una oportunidad a la hermana de Karen, que empezó a recibir el evangelio conmigo mucho después de Karen. Un día le dije, ay, quisiera tener una inyectadora y meterte el evangelio así con una inyectadora. Porque yo a ellos, a mis hermanos, Karen es testigo, no les andaba suavecito. Yo a ellos no les hablaba suavecito. A ustedes yo les hablo suavecito, a ellos no. ¿Por qué no les hablaba suavecito? Por dos razones. La primera era porque había una urgencia. Dios me había dicho, vas a Venezuela y te vas. Pero no me dijo cuándo ni para dónde. Y yo solamente todo el tiempo repetía, pónganse las pilas porque yo me voy. Y no es porque yo fuera alguien importante, sino porque era la portadora del evangelio. La primera evangelista que el Señor permitía de Venezuela ir a estar en Corea, y hasta ahora ha sido así. No hay otro evangelista, no hay otra persona venezolana que esté en Corea del Sur por 3 años continuos recibiendo el evangelio y que esté en el campo. No ha venido otra persona. No ha ido todavía. No. Uno de ustedes va a ser. Uno de esos muchachos. Uno de esos muchachos. De esos que están por los 30, por los 30 y pico, por ahí. Ellos son. Ellos son. De los muchachos nuestros. Hermano Alberto, hermana Silvia, hermana Yuseri. Uno de esos muchachos. Porque cuando tomamos el evangelio como un estilo de vida de manera concentrada, realmente la obra de Dios se cumple. No es que nosotros la cumplimos, Él la cumple. Él la cumple. Entonces, yo les decía a ellos así, duro, les andaba duro. Y por eso les quería meter ese inyectador así, ¡pum! A Keren. Al entrar ya el evangelio, ya listo, ya, deja la tocoquera. Es que va para allá, va para acá. No, para allá y para acá no. Cristo. Y así formó Moisés a Josué y a Caleb. Así lo formó. Y entonces viene la experiencia del pacto en el desierto, Moisés. Pero cómo Dios respaldó a Moisés y cómo entonces vio Josué, vio, tuvo la evidencia, yo lo vi, yo lo presencié, yo fui testigo presencial. Por eso es que nosotros somos los testigos presenciales en el campo. No hay quien nos eche cuento cuando nosotros amamos el campo. Y en este orden de ideas, entonces, viene la experiencia del Jordán. ¿Para qué? Hay una meta clara. Nosotros tenemos que tener la meta clara todos los días cuando nos levantamos. Todos los días cuando nos levantamos. Esta semana tuve la bendición del encuentro con una mamita
muy joven, muy joven, y tiene 5 hijos. Su primer parto fue trillizos, trillizos, y los 3 hombrecitos. Entonces ella y su esposo dijeron, vamos a tener la bebé. Y nació otro varoncito. Entonces dijeron, vamos a tener otro bebé. Y nació Anabella. Anabella le dicen ellos, porque así es que se le dice Anabella, pero es un nombre italiano. Y entonces yo le digo Ana Bella, una bebé bella. Tuve el encuentro con ellos, con la mamá, el muchacho también muy joven, y los 5 hijos. Y yo me gozo. Yo me gozo, ¿por qué? Porque yo digo, Señor, dame la fuerza para estar con ellos. Dame el denuedo para hablar de la palabra como debo de hablar sin hablar, porque no son creyentes, sin hablar. Porque yo creo en la experiencia del pacto. Yo creo en la experiencia de la palabra. Y hoy vamos entonces a entrar en la experiencia de Jericó. Conocemos la experiencia de Jericó por la palabra, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo aplico Jericó a mi vida? ¿Cómo aplico el desierto a mi vida? ¿Cómo aplico, y hablábamos la semana pasada, el Jordán a mi vida? Es, entra con el arca del pacto, con las evidencias de que tu vida todos los días es reverdece. ¿Qué significa que reverdece? Que la palabra me aviva todos los días y que yo tengo una certeza. Todos los días Dios me da el alimento espiritual que necesito para no morirme, para perseverar y alcanzar la tierra de Canaán. Eso es cuando estamos hablando de Moisés, de Josué, de Caleb, de esta experiencia del pacto para la posesión de esa posesión, de esa promesa que Dios les dio. Vamos entonces a hablar de la experiencia de Jericó en Josué capítulo 1, perdón, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 23. Desde el versículo 1 hasta el 23. Estamos hablando, hermanos, de la experiencia de Jericó. Dice así la palabra del Señor. Gracias, hermano. Venimos del Jordán, vamos hacia Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7.º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes para darle la instrucción de Dios, les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que José hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. El arca del pacto de Jehová lo seguía.
Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Hasta que el día que yo os diga. ¿Qué les iba a decir? Gritad. Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta el segundo día, otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro, perdón, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Amén. ¿Ahora me escuchan? Y hermanos, nosotros, el hombre, pues que yo creo sinceramente, o sea, yo creo que sinceramente la gente busca hacer lo mejor para Dios, pero al no tener la guía y la dirección de Dios, con este mensaje se enganchan en lo externo. ¿Qué es lo externo? Ah, bueno, para que Dios nos escuche tenemos que gritar, tenemos que ayunar 7 días, tenemos que caminar y darle 7 vueltas, tenemos que... Y es que lo que nosotros necesitamos es la instrucción de Dios, es la guía del Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo podía el hombre leproso bañarse en aguas contaminadas y creer que se iba a sanar y pensar que se iba a sanar? Solamente en fe y en obediencia. Y no es que Dios siempre nos diga a nosotros cosas ilógicas que no tienen lógica para el hombre para llevarnos contracorriente, sino que realmente lo importante es
esa humildad de corazón y esa pobreza de corazón para decir quién es mi corazón y qué sabiduría tengo yo para contradecir la instrucción que Dios me está dando. Y eso es experimentar. Pero ¿de qué manera experimentamos el Jericó? O mejor dicho, Jericó. ¿Cómo experimentamos Jericó? Desde el misticismo, desde el legalismo, desde el humanismo o desde el evangelio. Y nosotros como evangelistas entendemos que, porque hemos leído la palabra, que cuando fueron los enviados de Moisés a inspeccionar la tierra que ellos iban a conquistar, vinieron asustados. Pero, no, quédese aquí conmigo. Pero Josué y Caleb se encontraron con una mujer llamada Rahab, que ella les dio las noticias. Aquí todo el mundo lo que está es temblando. Ay, que no quieren ni siquiera que ustedes pasen por aquí. Por eso Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Nadie salía ni entraba, porque estaban aterrados. ¿De qué? De que no vinieran los judíos a conquistarlos. Pero es que ellos estaban definitivamente a punto de la destrucción y ellos estaban en idolatría. Era un pueblo enorme, era una ciudad importante, pero ¿qué puede cerrar el hombre para Dios? ¿Qué puede cerrar el hombre para Dios? ¿Qué puede construir el hombre para Dios? ¿Qué puede ocultar el hombre a Dios que Dios no lo pueda destruir? Vamos de un extremo al otro. Por eso que cuando nosotros aferramos el pacto, es el pacto de Dios. Y nosotros sabemos que hay campos que están abandonados. Hay ciudades, hay países, hay regiones que están absolutamente caídos en la oscuridad. Y por eso es que Dios nos da a nosotros la llenura del Espíritu Santo, para decirnos cómo entrar a esos campos, cuándo hablar, cuándo callar. Mire, es maravilloso ir al campo solamente a observar. Es que nosotros siempre tenemos en el corazón que nosotros tenemos que ir a hacer. Ir a hacer. Pues sí, observar también es hacer algo. Solo que lo hacemos en silencio. No hablamos, no vociferamos. No decimos yo soy, yo vengo, yo tengo. ¿No? Observando el campo y orando por las personas. Observando el campo y oramos por las personas. Y Dios, por el Espíritu Santo, es quien nos guía. Ahora, vamos a ver el concepto de Jericó en la Biblia. Vamos a entrar ya en el contenido y vamos entonces el punto 1. Veamos el concepto de Jericó conforme a la palabra, conforme a la Biblia. Y es que, punto 1, Israel tuvo 6 desastres. 6 desastres. Ponemos como ejemplo Israel porque Israel es el pueblo a quien Dios le dio el pacto, a quien Dios le dio los 10 mandamientos desde el principio, a quien Dios le manifestó la salida, la respuesta de Cristo, las señales del Mesías y las señales de la segunda venida del Mesías también son dadas a través del pueblo judío. ¿Y por qué vinieron estos desastres? Estos desastres, el desastre de Egipto y los protagonistas de Egipto, José, quien conquistó Egipto, y luego Dios trae y llama a un Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo abandonó el pacto y vino el desastre. Llama a Moisés y Moisés levanta el remanente que le daría continuidad, que son Josué y Caleb.
Luego viene el otro desastre, los filisteos, la guerra contra los filisteos, las batallas contra los filisteos. Todo el tiempo estaban en guerra y todo el tiempo ellos estaban bajo el yugo de los filisteos. ¿Y qué época fue esta? ¿A quiénes levantó Dios? A Samuel y a David. Vino la época de los arameos. Y en la época de los arameos, Dios levanta a Eliseo. ¿Por qué? Porque está Elías, pero quien realmente conquista es el remanente. El que le da la continuidad es el remanente, Eliseo. Y luego viene los asirios, el desastre donde cae el pueblo de Israel ante los asirios, que Dios levanta a Ezequías. Luego viene Babilonia, que lo anuncia. Dios anuncia a través del profeta Isaías y lo matan por espía. ¿Cómo vas a decir que nosotros vamos a caer esclavos de Babilonia? Sé que tú tienes ahí un espía, tú le estás dando datos a ellos, a nosotros, para que ellos no nos conquisten, para que nosotros caigamos delante de ellos. Matan a Isaías, pero no podían matar la palabra de Dios. Dejaron la palabra de Dios y cayeron en la cautividad de Babilonia. Y ahí Dios levanta a un Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. ¿En qué condición? En la condición de cautividad, pero la cautividad no pudo retener la palabra de Dios, ni tampoco las evidencias del reino de Dios. Y luego el pueblo de Israel cautivo en Roma. Y para ello Dios levanta a Pablo. Dios levanta a Pablo. Y así sigue el mundo. El mundo está en absoluto desastre y oscuridad. Y por eso es que Dios nos levanta a nosotros. Entonces, en ese, ¿cuál es el concepto de Jericó en la Biblia? De que Jericó se sigue multiplicando, sigue existiendo Jericó. ¿Cómo caen los muros de Jericó? Gritando en nuestras fuerzas, volviendo a hacer, a darle entonces 7 vueltas, es que yo le voy a dar 7 vueltas a esto porque la Biblia dice que 7 vueltas, ya va, Dios te dijo que le diera 7 vueltas. Hoy nos está mandando que le demos 70 veces 7 vueltas. Oye, que 70 veces 7 esas vueltas. ¿Por qué? Porque vemos lo que ocurrió. Daniel y sus 3 amigos, ¿qué hicieron? Aún ante la muerte, dice esta alabanza que escuchábamos hoy, aún ante la muerte quiero adorarte más. Y eso fue lo que hicieron ellos. Daniel, ante los leones, quiso adorar más a Dios y la boca de los leones se cerró. Sadrach, Mesach y Abednego, ante el horno de fuego. Si morimos, pues chicharraditos aquí que nos muramos como un chicharrón, pero nosotros no vamos a adorar esa estatua. Porque sabían que ellos no iban a morir, que vale más obedecer a Dios que a los hombres. Y Babilonia, vino Babilonia, pero Babilonia también fue destruida. Babilonia también fue superada. Entonces, si el evangelio que está en nosotros nos da a nosotros la vida de evangelistas, que es el que lleva a cabo el evangelio, entonces podemos nosotros realmente, afirmados en el pacto del Monte Calvario, Cristo, lo que nosotros vamos a llevar al campo. Con nosotros va el reino de Dios. Somos el reino de Dios que camina, tenemos el respaldo del trono de Dios, la mirada de Dios está sobre nosotros y dice, te enseñaré y te mostraré el camino en el que debes andar. Salmo 32:8. Te mostraré ese camino. Y si nosotros lo creemos, desciende el reino de los cielos, como ocurrió en Hechos 2. Encontramos al cojo que nadie ve, a quien nadie le importa, pero es un testigo que se levanta para glorificar a Dios y para ser nuestro equipo de evangelismo en el campo.
Por eso es que el sistema se levanta cuando nosotros nos aferramos al pacto. Se levanta sí o sí el sistema. Se levanta la iglesia como la iglesia de Antioquía. No nos quedamos atrás como la iglesia de Jerusalén, sino se levanta la iglesia de Antioquía y podemos ver nuestro Roma. ¿A dónde me está llevando Dios? ¿A salvar los remanentes, a darle idioma a los remanentes, a darle entrenamiento a los remanentes, a cuidar a los remanentes? ¿Dónde me quiere llevar Dios? Pero no le preguntemos a Dios dónde nos quiere llevar con desesperación. Oremos y pensemos, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó este mes? ¿Qué pasó? Y ahí clarito, lo veo todo por medio de la oración. Todo. Vamos al punto 2. Debemos conocer los métodos para derrumbar Jericó, que ya lo estoy hablando. Ya lo estoy hablando, pero lo vamos a ver a través del capítulo 6, que es la experiencia de Jericó y que estamos tomando la palabra. Vamos a ver aquí 7 puntitos y voy a ir muy rápido. Josué 6:1. Josué 6:1. Eh, dice Josué 6:1 que Jericó estaba bien cerrada. Pero si nosotros nos aferramos al pacto, hay una verdad absoluta. Dios preparó todo por adelantado para nuestras vidas. Quiere decir que el futuro nuestro es el pasado de Dios. Ya todo está preparado por adelantado para la vida del hermano Alberto, para la vida de Karen, para la vida de Yuseri, para la vida de Adriana. Todo está preparado por adelantado. Si yo me aferro al pacto, me aferro a Dios, que es creyendo que ya Dios obró en sí, la fe es la mayor victoria. Porque, ¿cómo fueron ellos? Si Jericó estaba cerrado, tan cerrado, tan cerrado, ¿cómo fueron? Fueron aferrados al pacto, la palabra que Dios les dio. Punto 2, Josué 6:4. Josué 6:4 dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Sigamos el arca del pacto. Sigamos el arca. En la certeza del contenido de la palabra, de la verdad de la palabra, del cumplimiento de la palabra, de que nuestro Dios es un Dios viviente. Él nos vivifica, ese es su anhelo, que nosotros vivamos felices, que vivamos en victoria, pero que nos aferremos a la palabra de Dios de manera precisa. Lo que Dios me dice a mí que haga por su palabra y con su palabra, no replicando otros modelos. Bueno, vamos a generar un grupo de 12 porque Dios, Jesucristo reunió 12, llamó a los que él quiso, entonces busque cada uno sus 12. Yo no soy Cristo, yo no busco. Dios da la bendición del encuentro, que es diferente. Ahora, hay personas que dudan y esto yo les digo, sí se los digo de manera concreta. Tú no, nosotros no nos encontramos, tú no te encontraste conmigo ni por tu esfuerzo ni por el mío. Si tú te encontraste conmigo es porque Dios tiene un plan para tu vida y me manda a mí a acompañarte en ese transitar. Porque Dios no me ha dado a mí una vida ni que pierde tiempo, yo no pierdo tiempo, porque mi tiempo es muy valioso para Dios. Así que vamos adelante porque Dios me mandó a buscarte y yo no te voy a soltar. Punto. Punto 3. Josué 6:3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. ¿Cómo rodeamos el campo? A través de la oración.
Rodeemos el campo, visitemos el campo, quebrantemos la fuerza de la oscuridad, clamemos por el campo. Enviemos la fuerza y el poder del Espíritu Santo al campo porque ese poder está en nosotros y trasciende el tiempo y el espacio cuando nosotros oramos por el campo. Entonces, esto es la oración. Y el punto 4, José 6:10, no abras la boca. No abras la boca mientras das vueltas. ¿Saben por qué? Porque nosotros muchas veces abrimos la boca. Es para soltar incredulidad. Ay, pero qué desastre esto aquí. Pero viste aquella, pero viste, pero viste. No abras la boca para la incredulidad. Cree. Te digo que si crees verás la gloria de Dios. Ahora, el tema no es creer. El tema es tener yo la convicción de que yo tengo una misión de vida y para qué vivo yo. Para salvar a la gente, no para juzgar a la gente. Y si me dice que no, y si me dice que no sé qué, y si me dice, si te dice eso, tú no oyes nada, pues tú estás muerto, los muertos no oyen. No peleas porque los muertos no pelean. Cree y ora, porque lo que la persona está diciendo, te lo está diciendo para que ores. Ora quebrantando la incredulidad de ellos, no caigas tú también en la incredulidad de ellos. Sé como aquí que llueve y, ¿cómo se llama? Que nieva y entonces empieza a llover y todo es rebaloso. Si una persona se va a caer, hermano, déjelo que se cae, porque si usted le da la mano, se cae usted junto con él. Se cae. Y nosotros cuántas veces no nos caemos por lo que dice la gente. Y nos caemos por lo que dice mi mamá, nos caemos por lo que dice mi papá, nos caemos por lo que dice mi tía, nos caemos, ay, no, mi hermana nunca va a creer. Mi hermana, esa sí no. Ay, supiera lo que me dijo esta mañana. ¿Qué hiciste con lo que te dijo esta mañana? Me lo comí completico y después me tomé un vaso de agua para que me pasara. Esto es la experiencia. ¿Cómo experimento yo el campo? El punto 5, Josué 6:16. Dice así. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, allí fue cuando Josué le dijo al pueblo. Por eso es que nosotros tenemos que saber cuál es la instrucción que Dios me da a mí, cuál es la instrucción que yo le doy al liderazgo, qué es lo que yo le enseño al liderazgo y qué es lo que yo le enseño al pueblo. Es diferente. ¿Hay personas de liderazgo que van a pasar a ser pueblo? Pues a veces sí, lamentablemente. Pero el anhelo de Dios es que los que ahorita son pueblo pasen a ser líderes, pasen a ser también evangelistas, equipos de evangelismo. Entonces, cuando nosotros, el Señor dice, ¿cómo vivo yo esta experiencia? El Señor dice, cuando la instrucción que le vas a dar, Josué, es que cuando griten, todos griten al unísono. Oremos en unanimidad. Por eso nosotros esta oración que nosotros tenemos todos los días a las 6 de la mañana, a las 6, a las 7, a las 8, a las 5 de la mañana, dependiendo del país donde estén, es una oración donde nosotros tenemos que buscar allí la unidad. Mientras estamos orando, oremos los unos por los otros. Está la persona que está dando el mensaje, pero nosotros todos lo estamos escuchando. Entonces, esto significa la unanimidad. Hagamos la obra unánimes, sin que el uno prevalezca sobre el otro. Y si yo veo que mi hermano se levanta, lo llaman, da la palabra, alegrémonos con el que está dando la palabra, gocémonos con el que está dando la palabra. Esto es unanimidad. El último día grita unísono con los demás. Y por eso es que el grito no es un grito carnal, es la
esperanza que está en nosotros y la certeza que está en nosotros y nos unimos en oración con un solo objetivo. Como cuerpo de Cristo, cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Amén. Josué 6:18. No sé si lo recuerdan, pero no se lleven nada. Pero guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema, o mejor dicho, al campamento de Israel. Y sabemos cuál es el significado de anatema. Lo menciona el apóstol Pablo, cuando dice, si alguno predicare otro evangelio, sea anatema. O sea, si no es centrado en Cristo, sea anatema. Pero el término anatema, que proviene del griego, significa maldito, apartado. En la Biblia se usaba para referirse a una persona o cosa que era maldecida o condenada por Dios. El anatema implicaba una condena al estar separado de la comunidad de los creyentes. ¿Quiénes eran los habitantes de Jericó? Idólatras, idólatras. Pero es que me encontré esto y me gustó. ¿Qué tenemos nosotros que envidiarle al mundo? Nada. Por eso Josué 6:18, abandona toda tu avaricia y tus motivos y así caerá tu Jericó. Pero no, porque es que hay mi Jericó y está el Jericó del campo. ¿Cómo puedo entrar al campo si primero no abandono mi Jericó? Mi avaricia, mis intereses, lo mío. Y el punto 7, Josué 6:22 y 23. Ustedes van a entrar y todo va a ser destruido, menos la casa de Rahab y los que están en su casa. Por eso es que en todo lugar hay discípulos como Rahab. Encontrémoslos, encontrémoslos. Derrumbamos el Jericó y ahí hay discípulos. Punto 3. ¿Cuál es el Jericó en este siglo? ¿Cuál es el Jericó en este siglo? Las organizaciones, las tres organizaciones. La nueva era. ¿Quiénes son la nueva era? Los francomasones, las organizaciones judías, los musulmanes, los movimientos espirituales, los movimientos de energía, de meditación y muchísimos movimientos extraños que hay. Muchísimos movimientos espirituales extraños. Más de 33.000 religiones, sectas, prácticas espirituales de oscuridad. Ese es el Jericó. Es el Jericó del siglo XXI, de este siglo que nosotros estamos viviendo. Y dice la palabra que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Se ha perdido la humanidad, el humanismo, en la humanidad, el uno por el otro, el cuidado del uno por el otro. Se ha perdido absolutamente. Y por eso nosotros tenemos que ir al campo a dar la vida. Y la conclusión es que nosotros tenemos que derribar. Y voy a tomar la palabra, hermano Alberto, ayúdeme, con la palabra de Jeremías, una de mis palabras preferidas siempre, Jeremías capítulo 1. Pero vamos al versículo 10. Dice así la palabra. Y con esto concluimos. Esto es para cada uno de nosotros. Mira que te he puesto en este día
sobre naciones y sobre reinos. Te he puesto en el campo para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tenemos aquí 6 verbos. Si yo voy a plantar y estamos hablando sin duda alguna de un terreno, ese terreno tiene que estar fértil. Y si el terreno tiene mala hierba, si está todo lo malo que está allí, yo lo tengo que arrancar y lo tengo que destruir para luego plantar la palabra de Dios. Por eso el odre viejo se tiene que destruir, se tiene que derribar el odre viejo. El odre viejo se tiene que derribar, se tiene que destruir. ¿Para qué? Para que ahora se edifique en nuestra vida, sea nuestra vida edificada como una torre de luz, como una torre en la palabra. ¿Quién es la palabra? El verbo. ¿Y quién es el verbo? La luz del principio. ¿Y quién es esta luz del principio? La luz que hoy está en nosotros, Cristo, que disipa toda tiniebla y todo comienza con nosotros. Entonces, concluimos que los campos y aún nuestra vida, en algunas áreas de nuestra vida, está la religión, la cultura, las buenas obras. Vemos una persona y aún antes de darle el evangelio, queremos es darle la pastillita para que se mejore. Bueno, sí, a veces si la persona tiene mucho dolor de cabeza y usted no le da la pastillita, pues no la puede entender. Pero usted me entiende lo que yo le quiero decir. Que primero nuestra mente va a lo natural, no a lo espiritual. Se nos olvida que el problema es espiritual, se nos olvida. Por eso es que cuando las personas en nuestro entorno pequeño, en nuestro grupo pequeño, nos salen con esas pachotadas que nos salen, ahí se nos olvidan. Se nos olvida quiénes son ellos y se nos olvida quiénes somos nosotros. Se nos olvida lo espiritual. Pero cuando tenemos presente lo espiritual, todo se disipa, porque la luz siempre va a ahuyentar, a echar fuera las tinieblas. Y por eso es que para esto, primero tengo que derribar el Jericó que está en mí. Esa es la experiencia de Jericó. Primero derribar el Jericó que está en mí. ¿Por qué? Porque yo soy la llamada para preparar la tierra, predicando el evangelio del reino hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y garantizando los Josué, los Caleb y las siguientes generaciones para esto. Por eso es que los niños y los jóvenes, los hijos, son tan importantes. Todos son importantes. ¿Por qué Silvia es importante? Porque tiene hijos, porque tiene campo. ¿Por qué el hermano Alberto es importante? Porque tiene hijos, porque tiene campo. ¿Por qué el otro hermano es importante? Porque tiene vecinos, porque está vivo y puede tener la bendición del encuentro con una persona, con una familia. ¿Por qué es importante? Porque en ustedes habita el poder de Cristo. Habita el poder que derribó a Satanás, pero además el poder que resucitó al tercer día, y ese poder se manifiesta en resurrección para mí y para todo lo que esté a mi alrededor. Amén. Vamos a orar. Ay, Señor, gracias. Gracias, Padre. Oramos que con solo el Evangelio, nosotros, Señor, podamos ser salvos de nosotros mismos, del sistema del mundo, de las palabras que están, de las personas que están a nuestro alrededor, que vienen como dardos de fuego del maligno para herirnos.
Padre, y oramos por los campos en los que a los que tú nos has llevado, a los que tú nos tienes destinados, para que nosotros podamos experimentar la llenura de tu Santo Espíritu para derribar ese Jericó en los diferentes campos, en las 237 naciones por las que oramos en este momento y en las 5.000 tribus. Señor, cuando vemos Josué 6 y todo lo que ocurrió en Josué, creemos que nosotros tenemos victoria porque tenemos tu pacto concreto, porque tú nos has dado a nosotros el método de la oración. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu para que no caigamos en incredulidad. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu para que como cuerpo nos mantengamos en unidad. Y límpianos, Señor, de toda avaricia. Límpianos de todos nuestros motivos personales, que sean quebrantados en tu nombre y nosotros nos rindamos por completo a ti para encontrar a los discípulos que tú tienes preparados en el campo. Que no seamos distraídos, que no seamos movidos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Y por eso te pedimos que primero sea derrumbado este Jericó dentro de mí, dentro de nosotros, y que el Jericó de los campos abandonados de la religión, de la cultura, de todos estos movimientos espirituales que hay de oscuridad. Y también, Señor, el deseo nuestro de siempre poner primero la obra social sea arrancado, sea derribado y sea conquistado por el poder de tu nombre, Señor Jesucristo, que nos habita y que nos acompaña y que nos guía y que eres tú quien hace el evangelismo en el campo. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos y de sus familias. Oro por la salud de mis hermanos, Señor, de mi hermana Sioyira, de su mamita. Oro que tu reino descienda sobre ellos, sobre ellas, y que haya el poder tuyo, Señor Jesucristo, y la vida tuya de sanidad sobre ellos. Que se cumpla tu voluntad, que se cumpla tu plan, que se cumpla la libertad, Señor, que tú conquistaste para nosotros en la cruz del Calvario. Oramos por nuestra hermana Lili, Señor, que continúa en el hospital esperando el nacimiento de sus gemelos, Señor. Oramos para que ella tenga la fuerza, ella tenga la paz, ella tenga la fe, Señor, y la esperanza de que tú estás con ella y eres tú quien trae a esos niños a esta tierra. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, que en estos días nosotros no estemos distraídos como está todo el mundo en todas las actividades festivas y todo lo que tiene que ver con la Navidad y los regalos y la ropa y la comedera y la cosa. Que tú, Señor, que eres nuestra Navidad todos los días, tomes el primer lugar y siempre tengas el primer lugar en nosotros. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.